¿Por qué los humanos estamos más cómodos viendo a dos hombres sosteniendo armas en guerra en vez de sosteniéndose las manos expresándose su amor? Nuestro amor no daña, tu odio sí. Cuando eres honesto contigo misma, encuentras a otros como tú. Nuestro amor es demasiado grande para caber en el closet. It gets better. Todo se pone mejor. Así que iza tu bandera arcoíris y únete a nuestra celebración del orgullo LGBTQ+. En Sin Salud Mental no hay salud. Hola queridas amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental no hay salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. Durante el mes de junio se conmemora en los Estados Unidos y a través del mundo el orgullo o Pride LGBTQ+, el orgullo de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y más. Vemos las coloridas banderas, arcoíris y nos unimos miembros de la comunidad, familiares y aliados para celebrar nuestras identidades, resaltar la historia y las luchas de la comunidad LGBTQ+, promover la aceptación y la igualdad y crear conciencia sobre los problemas que nos afectan en esta comunidad. Sin embargo, no todo es alegría. Más allá de las fiestas y las paradas, lamentablemente todavía existe la desigualdad, el discrimen, la homofobia, la transfobia y otras situaciones desfavorables que impactan negativamente a la salud de la comunidad LGBTQ+. En la segunda temporada de Sin Salud Mental no hay salud, hablamos acerca de cómo las orientaciones sexuales e identidades de género, más allá de la heterosexualidad, no son trastornos mentales. De hecho, el ser homosexual, gay, bisexual, lesbiano, transgénero no es causado por una psicopatología o por una enfermedad. Igual que ser heterosexual, todas las orientaciones sexuales e identidades de géneros son aspectos normales en nuestra sexualidad humana. En esta nueva celebración del orgullo LGBTQ me enfocaré en lo positivo y en la esperanza. En este mensaje para ti que me estás viendo y que quizás necesites unas palabras de aliento y de fortaleza, porque te digo, por experiencia propia, que sí todo mejora. It does get better. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que el 4.5% de la población en los Estados Unidos se identifica como lesbiana, gay, bisexual o transgénero? ¿Sabías que casi 3/4 partes de la población LGBTQ+ ha sido discriminada por su orientación sexual o identidad de género al menos una vez en su vida? ¿Sabías que miembros de la comunidad LGBTQ+ experimentan síntomas de ansiedad y de depresión bien por encima de la población en general? ¿Sabías que el 86% de los jóvenes LGBTQ+ han informado haber sido acosados o agredidos en la escuela por su orientación sexual o identidad de género? ¿Sabías que el 40% de los adultos LGBTQ han experimentado el rechazo de un familiar o un amigo cercano? ¿Sabías que los jóvenes LGBTQ piensan 2 veces más en el suicidio e intentan quitarse la vida casi 4 veces más que los heterosexuales o cisgéneros? ¿Y sabías que, como siempre, hay una luz al final del túnel y al igual que yo, tienes muchos aliados para tenderte una mano y recordarte que no estás sola, solo o sole? Hablamos de la importancia del apoyo y de la aceptación y cómo ayudan a la salud mental de las personas LGBTQ. La aceptación de los miembros de la comunidad LGBTQ+ es la forma en que como sociedad reaccionamos, apoyamos y valoramos a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o más. Para ti que eres miembro de la comunidad LGBTQ, el sentirte amado y valorado por tus familiares y amigos, el sentirte respetado en tu escuela por tus maestros y tus compañeros de clases, el sentirte valorado tal y como eres en tu trabajo por tu compañía, tu jefe y tus compañeros, y el sentirte seguro siendo tu verdadero tú, tanto en casa como en tu comunidad. Estas son
algunos de los ejemplos de sentirte aceptado y apoyado por la sociedad. Para ti, padre, madre, hermano, prima, abuela, amigo, maestro, pastor. Aquí, 7 maneras para construir la aceptación LGBTQ+ en tu familia y en tu comunidad, según recomendado por BetterUp. Trabaja en tus prejuicios. Todos tenemos prejuicios anti-LGBTQ inconscientes que provienen de nuestro desarrollo y se representan en la manera en que nos expresamos. Admite tus prejuicios y trabaja en ellos y en tu comunicación. Consume medios LGBTQ+. Sigue cuentas de redes sociales que compartan información sobre la experiencia LGBTQ. Mantente al tanto de las noticias y políticas LGBTQ y ve programas de televisión o lee libros con una representación LGBTQ positiva. Trabaja en tu empatía. Busca comprender los desafíos que enfrentan las personas LGBTQ haciendo preguntas y siendo curioso. Conviértete en un mejor oyente. En vez de saltar con tu opinión, escucha, espera que la otra persona termine por completo su pensamiento, reflexiona, tómate tu tiempo y entonces contesta. También es importante que repitas lo que escuchas para asegurarte que has entendido bien. Y cuando no entiendas, haz preguntas. Sé inclusivo con amigos, familiares y colegas LGBTQ+. No asumas que alguien tiene una preferencia o estilo de vida solo porque es LGBTQ. Sé inclusivo al planificar reuniones sociales. Si tienes amigos LGBTQ, inclúyelos en tus planes con amigos heterosexuales o cisgénero y viceversa. Muestra respeto con tu lenguaje. Pregunta por los pronombres de género de un amigo nuevo o un compañero de trabajo, demostrando que te preocupas por su identidad. Tu uso de un lenguaje respetuoso hará que las personas LGBTQ se sientan más cómodas siendo ellas mismas y pidan ayuda cuando lo necesiten. Instrúyete acerca de los problemas LGBTQ+ y utiliza tu voz para amplificar ese mensaje. Puedes ser un mejor aliado y defensor cuando te mantienes informado sobre los problemas que confrontan la comunidad LGBTQ. Comprende las leyes contra las personas LGBTQ y cómo las afectan. No te detengas en la comprensión. Usa tu voz para amplificar el mensaje en las redes sociales, habla sobre temas LGBTQ con tus familiares y amigos y comparte noticias positivas de la comunidad LGBTQ. Recuerda que llamarte un aliado se trata de acción, no de una etiqueta. Algunas personas usan la palabra aliado para verse bien o sentirse mejor consigo mismas. Más allá de esa etiqueta, ser un aliado se trata de lo que haces a diario y cómo tus acciones llevan a crear un mundo más inclusivo. No rías las bromas que aumentan la discriminación anti-LGBTQ. Corrige cuando esto pasa, al igual que cuando oigas lenguaje discriminatorio. Asiste a marchas y protestas de los derechos y el orgullo LGBTQ e involúcrate con organizaciones LGBTQ como voluntario o donando a estas organizaciones. El ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero o más causa estrés de por sí, sin añadir la discriminación, los prejuicios, el odio y el maltrato experimentados en nuestra sociedad. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de tu hijo, hija, hije, nieta, primo, hermana, compañero de trabajo, compañera de aula escolar. Sigue estas 7 recomendaciones y sé una fuente de apoyo y de amor, no de estrés y de desasosiego. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. Aquí algunas de las preguntas hechas con más frecuencias en las redes acerca de la comunidad LGBTQ+. ¿A qué edad te vuelves gay? La orientación sexual no es determinada por un factor en específico, sino por una combinación de influencias genéticas, hormonales y ambientales. Uno no se vuelve gay o lesbiano transgénero. Lo que sí, el momento en que un individuo de la comunidad LGBTQ se da cuenta de su orientación sexual o identidad de género puede variar grandemente entre la niñez, la adolescencia y en algunos casos hasta la adultez. En mi caso personal, recuerdo que ya a los 5 o 6 años sentía que me gustaban los nenes y no las nenas, pero no fue hasta ya en mi adolescencia que entendí que mi atracción era porque soy gay. ¿Por qué es tan difícil el proceso de salir del closet? El estar en el closet o en el armario se refiere a mantener en secreto o negar públicamente tu orientación sexual por razones muy personales, las cuales se te deben respetar. Para algunas personas de la comunidad LGBTQ+, el proceso de revelar su orientación sexual o identidad de género es más difícil que para otras.
Se puede sentir temor, sentirse diferentes, tener esa preocupación de ser rechazados por familiares o compañeros, echados de la casa por los padres, despedidos del trabajo o ser hostigados o discriminados. El salir del closet es una decisión personal que toma tiempo, espacio y preparación y la cual no se debe precipitar. ¿Qué pasa si mi religión dice que ser gay es un pecado? Sin entrar mucho en un debate religioso, recuerda que cada tradición de fe es diferente, pero sí tienen algo en común: amar a tu prójimo como a ti mismo y tratar a los otros con amabilidad. Todos tenemos el derecho de ser respetados sin discriminación. En lo personal, recuerdo que cuando era joven tenía esos pensamientos impuros con miembros de mi propio sexo, sentía asco en mí mismo y lloraba, rezando y pidiéndole a Dios que me cambiara, que yo no quería ser gay. Y no es hasta que entiendo con más madurez que si Dios nos creó en su imagen y semejanza y que si su creación es perfecta, entonces no había nada malo conmigo. Y fue en ese momento que me acepté tal y como soy. Si tu espiritualidad es importante para ti, dialoga con alguien de confianza en tu iglesia o en tu congregación. Pregunta acerca de sus creencias, acerca de la comunidad LGBTQ. Y recuerda que hay muchas comunidades religiosas que acogen y aceptan a las personas LGBTQ como tú y como yo. Mi hijo es gay. ¿En qué fallé? Mi hijo es gay. ¿En qué fallé? No fallaste en nada. La forma en que criaste a tu hijo o hija no es la causa de su orientación sexual o su identidad de género. Las personas de la comunidad LGBTQ provienen de todo tipo de familias con padres permisivos y con padres dominantes, de familias con padres heterosexuales y con padres gays, de familias con padres modernos y con padres enchapados a la antigua. No puedes haber cambiado las influencias genéticas y hormonales a las cuales estaba expuesta tu hijo o hija. Y aunque sí, su crianza pudo haber sido diferente, su heterosexualidad u homosexualidad o el hecho de que sea transgénero no es algo bajo tu control. Lo que sí puedes controlar es el apoyo, la confianza y el amor incondicional que le brindas a tus hijos. Los niños que reciben el amor incondicional de sus padres tienen una mejor resistencia al estrés, una mejor salud, una autoestima más fuerte y un mejor desarrollo cerebral, cualquiera sea su orientación sexual o su identidad de género. ¿Pueden los homosexuales ser buenas madres o buenos padres? Estudios comparativos de niños educados por madres y padres heterosexuales versus de la comunidad LGBTQ+, no han encontrado diferencias en las 4 áreas de importancia crítica para el desarrollo: la inteligencia, el equilibrio psicológico, la adaptación social y la popularidad con las personas amigas. También cabe recalcar que la orientación sexual o identidad de género de la madre o el padre no imponen en la de sus hijos o hijas. Pero esos son los estudios científicos. Veamos lo que estas fotos plasman acerca de gemelos creciendo con 2 papás. Las imágenes hablan por sí solas, pero creo que veo unos gemelos geminianos felices y bien adaptados, floreciendo en sus personalidades e intelecto y en su desarrollo físico, social y emocional. Son mis bellos hijos, Chloe Colleen y Kyle Aisha, mi razón de ser junto con mi esposo por los últimos 18 años, Ray. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que no hay más nada que decir. Ahí lo vieron todos. Los amo. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. Hablemos acerca de la salida del susodicho closet y cómo puede beneficiar a tu salud mental, joven o adulto, gay, lesbiana, bisexual, transgénero, queer o más. Salir del closet es un proceso que varía de persona en persona. No hay una manera correcta de salir del closet. Lo importante es que debes salir del closet bajo tus propios términos y de la manera que mejor te parezca. ¿Con quién salir del closet? Decidir con quién salir del closet por primera vez, en quién confiar para contarle acerca de tu sexualidad o identidad de género es tan importante como cuándo lo harás. Piensa en las personas más cercanas a ti, las que tú entiendes te amarían y te aceptarían pase lo que pase.
Puede que sean tus padres o tu mejor amigo, pero no tienen que serlo. También puedes experimentar tu salida del closet con aquellas personas que son transitorias en tu vida y cuya salida de tu vida no te afectaría grandemente, como un compañero escolar con el cual estás en un proyecto especial, algún familiar que ves de mil en cientos. Salir del closet con tus padres, en especial cuando piensas que decírselos puede afectar cuando depende de ellos para su apoyo financiero y para mantener un techo sobre tu cabeza, quizás pueda esperar. Y no tienes que salir del closet diciéndoselo a todos al mismo tiempo. Pensar en cada situación y cada relación personal por separado puede ser más prudente, en especial cuando es difícil predecir cómo otros reaccionarían a tu salida del closet. Y hablando de reacciones, es importante que te sientas preparada para cualquier reacción que otros puedan tener, tanto positiva como negativa, pero recordando siempre que no estás solo y que otros ya han pasado por el proceso de salir del closet y que han terminado más fuertes. ¿Y qué pasa si la otra persona no reacciona o se queda callada? No te preocupes. Si la persona con la que le hablas no reacciona de la manera que esperabas, a veces las personas necesitan tiempo para entender y adaptarse. Quizás los haya sorprendido o tan solo necesiten más tiempo para procesar la información antes de brindarte su apoyo. ¿Cuándo y cómo salir del closet? No hay un momento ni forma correcta para salir del closet. Tan solo debes seguir una regla. Cuándo y cómo se sienta correcto para ti. Antes de salir del closet, busca apoyo de alguien en la comunidad, sea un amigo o a través de una organización LGBTQ. Trabaja personalmente en un plan de cómo lidiarías con el posible rechazo o respuesta negativa de alguien importante en tu vida. No tienes que siempre salir del closet en persona. Lo puedes hacer por teléfono, videochat, carta y hasta email. La carta o el correo electrónico puede ser una buena opción para manejar tu mensaje, en especial si sientes que no te expresarías bien en persona por lo emocional de la situación. También le das tiempo a la otra persona para pensar en la respuesta, sin sentirse presionada a contestar de manera inmediata. Pero es importante considerar la audiencia de tu email o carta, ya que la podrían enviar hacia adelante o compartir con otros si tú no lo quieres. Si decides hablar de cara a cara, elige el momento adecuado donde puedan dialogar de manera relajada y sin distracciones. Salir del closet es una experiencia de autorreconocimiento. Es un momento cargado de sentimientos encontrados, de emoción y de miedos, de resolución y de ansiedad, de felicidad y de inquietud. Es por eso que cuando nos sacan del closet antes de tomar la decisión, se nos roba de un proceso importante, un rito de paso por el cual todos nosotros dentro de la comunidad LGBTQ+ debemos caminar. Salir del closet puede aumentar tu bienestar general, tu autoestima y tu salud mental, pero depende de ti decidir si, cuándo, cómo y con quién quieres salir del closet. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas o cosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. En esta ocasión le tengo un anuncio para quienes discriminan en contra de la comunidad LGBTQ+ y en contra de los derechos de otros. Si a usted no le gusta el aborto, no aborte. Si a usted no le gustan las drogas, no se endrogue. Si a usted no le gusta el sexo, tenga sexo. Si a usted no le gusta el alcohol, no lo beba. Y si a usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con gays. Si a usted no le gusta que violen sus derechos, simplemente no viole los derechos de los demás. Respete a su prójimo, haga el bien sin mirar a quién, y si no tiene nada bueno que decir, calladito, se ve más bonito. Que viva la comunidad LGBTQ. ¿Cómo buscar ayuda para la salud mental LGBTQ+? The Trevor Project brinda servicios de apoyo 24/7 para jóvenes LGBTQ+ en crisis y los puedes llamar al 1-866-488-7386 o texteando START al 678-678. La línea nacional LGBT ofrece recursos a nivel local con respeto, apoyo, aceptación y afirmación. Y los puedes accesar llamando al 1-888-843-4564. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida. La llamada es gratuita, confidencial 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda,
988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a esos mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a su familia, llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros patrocinadores sin quienes nuestra campaña no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Amigas, amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No hay Salud.